liberación. Y a veces no nos damos cuenta, pero lo que nos ata nos está atando a tal grado que no nos permite acercarnos a nuestro Padre Celestial. No nos permite recibir una palabra de sanidad y de restauración. Entonces aquí hace 4 años, después de haber estado pastoreando por un tiempo en la iglesia metodista, tratando de ser parte de un cuerpo clérigo, porque mi intención era ser capellán en la Fuerza Naval de Estados Unidos. Y esto me llevó a asociarme y a pertenecer a lo que es el cuerpo de capellanía de profesionales en Florida. Pero no era lo que el Señor me estaba llamando a hacer, no era mi final, simplemente el proceso, la manera por la que yo iba a alcanzar cierto conocimiento y cierta madurez para llegar a un lugar. A veces pensamos que porque pasamos cierta edad, que solamente las personas jóvenes necesitan sanidad interior. Y es cierto, las personas jóvenes necesitan mucha sanidad interior y mucha liberación dentro y fuera de la iglesia, mucho más. La semana pasada en Estados Unidos llevaron a juicio a los padres de un joven que entró a la escuela y comenzó a disparar. Y mientras se estudió todo su caso, pudieron encontrar los escritos no privados de este joven, lo que se conoce es el journal en Estados Unidos, ¿no? Una libreta de apuntes, un diario personal. Y encontraron que una de las quejas de este joven era que él le hablaba a los padres de cómo él se sentía, pero los padres no prestaban atención. Y si nosotros no tenemos cuidado, que de hecho pasa y va a pasar, porque a veces las personas que están sentadas en juicio, en lugar de autoridad, sea del liderato de la iglesia o del gobierno, no tienen la capacidad ni el entendimiento de parte de Dios para comprender lo que ha sucedido. Y estas personas, sus padres, van a ser enjuiciados a consecuencia de que no supieron manejar la depresión, el estrés, el problema, la situación por la que estaba pasando el hijo, que llegó a entrar a la escuela y sí llegó a atentar y a matar a varios de sus compañeros. Entonces vemos que la responsabilidad cayó sobre los padres. Por primera vez en la historia de Estados Unidos se llama a cuenta a los padres a causa de las consecuencias y de la actitud de los menores en un acto como este, de una escuela, de un ataque a la comunidad pública, ¿verdad? Entonces yo digo esto porque el Señor dijo que los padres, que en el pueblo de Israel no se iba a decir más este refrán, porque estaba este refrán en Israel, que los padres habían comido las uvas agrias y que los hijos ahora tenían la dentera. Entonces, cuando nosotros meditamos en este refrán del pueblo de Israel y que llega un tiempo donde Dios le dice al pueblo que esto no va a ser así más, entonces nosotros los adultos, vamos a decir los que hemos pasado ya 40, hasta 30, 40, 50 y por ahí en adelante, comenzamos a, un poco como dicen por ahí en el campo, a tragar fuerte. Y entonces, o como decían antes cuando yo me criaba, la gallina empieza a hacer buche y comenzamos a apretarnos la garganta y comenzamos a sentir el peso de la responsabilidad, no tanto de lo que nosotros hemos vivido, pero también de lo que otros han vivido a consecuencia de nuestros errores. Y cuando vemos esto se convierte en una cadena, se ha convertido en una cadena y seguirá siendo una cadena espiritual que si nosotros no la detenemos con la sangre de Jesucristo, si nosotros no comenzamos a recibir sanidad y a dar de esa sanidad, es imposible poder ser efectivo en el ministerio. Podríamos parecer que estamos edificando, pero tengo una escritura por aquí, de hecho, que voy a leer ahora antes de... Yo sé que ustedes estaban orando, pero este pensamiento da a esta escritura y entonces
me permite, yo voy a orar. Ahora, si usted tiene alguna pregunta, escríbala ahí en un papelito y yo voy a estar hablando tal vez por 20 minutos y entonces yo voy a dar la oportunidad para que usted pueda hablar si tiene algún pendiente. Y dice, ¿bien? Ok. Y dice así, estoy en Mateos en el capítulo 7 del 24, voy a leer hasta el 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, me disculpan, que me dio alergia aquí. Hay mucho polen en Florida, porque estuvo sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor añada bendición a su palabra. Padre, yo te doy gracias porque tú mismo nos has enseñado que si nosotros escuchamos la enseñanza tuya y la ponemos por obra, esto se convierte en un fundamento fuerte. Esto se convierte en esa roca sólida, en esa roca fuerte, que cuando vienen los problemas, las crisis, las tribulaciones, no importa lo que azote nuestra casa, que no es otra cosa que nuestro corazón, nuestro hogar, nuestra vida, nuestro ser. Cuando viene toda esta adversidad, nosotros estamos cimentados sobre tu palabra, sobre tu verdad. Y por tanto, permanecemos y permaneceremos para siempre y por siempre. Así que yo te pido que esta palabra caiga en un terreno fértil, que caiga en un lugar donde no sea arrancada, ni destruida, ni opacada por las cosas que suceden en la tierra. Que cada uno de nosotros podamos elevarnos mucho más, saber que nosotros te pertenecemos. Que aunque estamos en este cuerpo de carne, nosotros somos espíritu y nuestro espíritu te pertenece. Somos hijos de luz, para luz. Y que nosotros podamos ser capaces de llevar esta luz y no solo llevarla, sino de ponerla sobre la mesa de nuestra casa para alumbrar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta es una de las dificultades, gracias, una de las dificultades del cristianismo. Si le cuento que acá yo tengo, hace 4 años atrás el Señor me dijo que aún siendo pastora de la iglesia metodista, el Señor me dijo, quiero que abras la organización, una organización que yo había cerrado, que era un centro de líderes cristianos donde yo iba a las iglesias. Yo apenas tenía el bachillerato universitario. Entonces, con eso hice un proyecto de ponerme a la disposición de la iglesia local, porque tenemos muchos pastores que no están educados, pero están ejerciendo el ministerio. Y cuando digo educados, pueden llegar a tener el instituto bíblico, que eso es algo local, de la iglesia local, pero no tienen otras herramientas en el área de manejo y de liderato, de administración, para gobernar una iglesia. Y a veces sufren mucho en el ministerio, porque reciben personas a veces mucho más calificadas a nivel vamos a decir, del mundo, ¿no? No es que tengan su llamado pastoral o ministerial de los 5 ministerios, pero son personas con herramientas, capacitados. Y esto a veces se convierte en un conflicto dentro de la iglesia local, porque el que se sienta en el banco comienza a evaluar el trabajo del pastor, comienza a trabajar el trabajo administrativo, financiero de la congregación, y si el pastor no lo maneja bien, pues se va, la persona se va.
no porque Dios quiere que se vaya, sino porque la persona no entiende lo que pasa y esto se convierte en algo usado por Satanás para dividir la congregación o sacar el hermano de la congregación. Bueno, a base de esto, yo desarrollé el Centro de Líderes Cristianos, hice ese trabajo por un tiempo, hasta que entré al seminario y ya comencé a prepararme para graduarme con una maestría en divinidad, pero a la misma vez estaba completando los cursos requeridos profesionalmente en Estados Unidos para ser un capellán profesional. No militar, profesional, porque capellán militar no se le requieren esto como al profesional de acá para trabajar en instituciones, que es el capellán que usted encuentra en los hospitales, en auspicio, en cualquier otra institución, en las cárceles. Este es el tipo de capellán que usted va a encontrar. Bueno, entonces, saliendo ya casi de la iglesia metodista, el Señor comenzó a hablarme de que me llevaba a mis raíces, que no eran otras cosas que son mis raíces pentecostales, porque yo recibí al Señor en Puerto Rico cuando era niña con la iglesia pentecostal, porque en Puerto Rico son pentecostales, que es la discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo, exactamente. En Bayamón, yo soy de Bayamón, Puerto Rico. El padre me dice, abre la institución con el nombre Centro Apostólico de Florida. Centro Apostólico de Florida. Hice un argumento porque lo de la palabra apostólica no la usaba en la iglesia metodista, está mal usada en el cristianismo. Entonces no entendí cuando recibí la orden de parte del Señor, pero como buena militar, ¿verdad? Me dirigí, abrí la organización, traté de cambiarle el nombre. El Señor me lo prohibió. Y el Padre en ese tiempo me estaba entrando en un movimiento apostólico y profético al cual yo no estaba acostumbrada. Lo mío era lo metódico, lo metodista. Porque yo estaba tratando de entrarle a ser un capellán militar. Y hay una conducta y una norma que usted tiene que tener cuidado. Porque si no, pues las puertas se les van a hacer cerradas. No se le van a abrir, sinceramente. Entonces, entrando en ese movimiento, es que entramos al Centro Apostólico de Florida, mi familia inmediata. Tengo 3 hijas y 11 nietos. Ellos entran también, no porque se lo pido, pero por amor a Dios, gloria a Dios. Parece que predico bueno porque ellos están dispuestos a sentarse y a escucharme. Pensamos que era una iglesia, pero el Señor nos fue mostrando que no era una iglesia, que éramos un ministerio y que tenía que ver con sanidad y con liberación. Eso abrió mis libros antiguos que yo tenía y también comencé a darle importancia al libro que ya yo había escrito, que ya había sido publicado, pero yo no le había dado importancia. Que es el libro que usted lo puede conseguir en la tienda Amazon, se llama Buscando mi Sanidad Interior. Yo lo he mostrado antes. Lo ven ahí, ¿verdad? Así, ahí está. Él está en inglés y en español. Es bien finito, ¿lo ves? Porque no es un libro, es un cuaderno. Así como el joven de que le hablé, dejó un diario escrito acerca de sus altas y sus bajas y de sus frustraciones. Cuando llegó un tiempo señalado, prácticamente después de 40 años, yo diría, en el ministerio, entonces ahora el Señor comienza a mostrarme a mí misma la raíz de dónde venían mis dificultades a la hora de tomar decisiones y de ser una influencia positiva en el ministerio. ¿Y por qué lo digo? Porque aún como ministro, con todos los estudios de capellanía, con todos ¿cómo se dice? Eso tiene un nombre, con todos los board, ¿cómo se dice board en español? Eso se dice... bueno, las consultas, con todas las consultas y toda la consejería y todas las recomendaciones, tanto de la iglesia metodista, del distrito, como de lo que se conoce como las clínicas de cuidado pastoral, después de tanto escribir y de tanto papel y de pasar el seminario y toda la escuela que usted se puede imaginar, todavía la pastora Evelyn no entendía por qué habían cosas que le afectaban
de cierta manera que ya parecía que el enemigo conocía esa estrategia, tenía esa estrategia, perdón, para cuando me ponía un tropiezo, pero no hablo de un tropiezo normal, le hablo cuando venía una crisis muy profunda, cuando venía una catástrofe o una traición, que es lo más que nos saca a nosotros los cristianos de sitio. Yo no tenía la capacidad emocional, intelectual, ni espiritual para vencer esa situación, ese problema. Y entonces ahí el Señor me lleva a escribir con dibujos primero la historia de mi niñez. Y el primer dibujo que usted va a encontrar aquí es una casa. Esta es la última edición, porque la primera, si le cuento, se ríe. Y la segunda quedó mucho mejor. Y ya esta yo creo que es la tercera. Le explico, porque para mí yo quería hacer un cuaderno grande como este que usted ve aquí, que fue lo que se hizo. ¿Lo ve? Ok. Y entonces tenía los dibujos originales que yo hice, que no soy una artista, pero que hice porque era un diario. Es un diario, es el diario de mi vida. Y no tiene una lectura que usted pueda seguir, sino que tiene palabras, tiene frases y tiene dibujos para motivarlo a usted a través de mi experiencia a poder usted buscar sanidad interior para usted, para su casa, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, ahora usted dice, desde 1992 yo estoy dando sanidad interior y liberación. Comencé en las Islas de Canarias, donde estuve trabajando, viviendo y trabajando un año. Y mi libro, el libro que el Señor usó para enseñarme cosas nuevas, como la hermana oraba, que hay cosas ocultas, cosas nuevas para nosotros de parte de Dios. Y a veces el pueblo perece porque no tiene conocimiento. Entonces no lo podemos conocer todos, pero podemos traer otras personas que conocen, que Dios las ha llevado por diferentes caminos y ellas pueden hacer una impartición, ¿verdad? Pues el otro libro es La Plomada Divina de Dios. Este libro no está en español. La Plomada Divina de Dios, del Dr. Bruce Thompson, una de las herramientas del Ministerio Juventud con una Misión, que es esta organización misionera, la más grande y la que más rápido crece en Estados Unidos. Y de aquí el Señor comenzó en 1992 a hablarme y a traer un entendimiento de sanidad, y que es una sanidad que liberta al ser humano para uno poder tener las herramientas que uno necesita para no dejar ir la palabra de Dios, porque dejamos escapar la palabra de Dios y mentimos en contra de Dios, de su palabra y de su promesa, porque no entendemos quién es Dios. Y no entendemos quién es Dios porque nosotros no conocemos quiénes somos nosotros, ni de dónde nosotros procedemos. Y esta ignorancia y esta oscuridad mental, emocional y espiritual nos lleva a negar a Dios cuando estamos frente a la tribulación, a la crisis, cuando nos encontramos en lugares donde Satanás nos ha llevado, como llevó a Pedro, a negar al mismo Jesús, y donde llevó a Judas cuando entró en su corazón y Judas traicionó al mismo Jesús. Y todavía hoy la iglesia traiciona a Jesús, y todavía hoy la iglesia niega a Jesús porque no ha comprendido, no se le ha enseñado quién verdaderamente son. Hemos escuchado de lejos, como dijo Job, de lejos te había escuchado. Y el Señor tiene sanidad para las naciones y tiene libertad para las naciones de la tierra, que somos nosotros. Hay una cantidad de escrituras, porque claro, este material, aparte de durar la eternidad, este material toma más o menos una semana en tiempo completo, es decir, de campamento,
para verdaderamente exponer, ¿verdad? Bastante de lo que es, porque cada persona tiene una necesidad, sanidad interior, usted tiene que saber, no puedes comparar tu sanidad, la tuya, con la del vecino. Por eso es que yo no te puedo dar un modelo, yo no te puedo repetir mi sanidad, yo tengo que enseñarte a conectar con Dios, para que a través de esa conexión con Dios tú puedas recibir sanidad y liberación. Porque Dios quiere que seas libertado, tú y tu casa. ¿Para qué? Para que no se repitan los pecados, que no sigan comiendo las uvas agrias ni tus hijos ni los hijos de tus hijos. Y para esto hay que madurar, hay que ser maduro en el espíritu. Y una de las escrituras que tengo por aquí, déjame ver si esta Biblia, tengo todo aquí en la mesa para que se hiciera más rápido. No, esta no es. Bueno, entonces está acá. Escriba, por si está tomando nota, Efesios 4, versículo del 12 al 14. Hablamos de lo que es crecer y de madurar y ser perfectos, llegar a la perfección. Efesios 4, versículo del 12 al 14. Voy a decir otras escrituras para que las anote, porque voy a empezar a leer rápido para terminar. Tenemos, para terminar, sí, ¿verdad? Sí, estamos listos para terminar. Cuando hablamos, eso es madurez personal. Yo voy a mencionar algo acerca de lo que es el lente con el que yo miro, con el que yo debo mirar como cristiano. Y entonces yo voy a tocar la escritura de Éxodo 3, versículo 14. Hay dos más escrituras, pero esas no las voy a mencionar para hacerlo más corto. Y voy a mencionar una de las claves de este estudio, que es Amós, el capítulo 7, versículo del 7 al 9. Voy a tocar Proverbios 23, 7. Déjame ver cuál más. Voy a tocar Jeremías, yo creo que ya la mencioné, 17, versículos del 9 al 10. No sé si dije Isaías 28, 17. Dios le da un mensaje al profeta Isaías y le declara a Isaías en ese versículo que él va a ajustar el juicio a Colder. Y usted se preguntará de qué estará hablando Dios. A veces cometemos la infracción de interpretación, que no entendemos algo y lo ignoramos. Pero cuando leemos algo en la escritura y no lo entendemos, debemos de detenernos, debemos de hacer una buena observación, una buena exégesis y pedirle al Padre que a través del Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, para que no se queden espacios vacíos, nubes en nuestro entendimiento que luego nos llevan a no comprender el plan de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque si les cuento, vamos a decir, si usted se encuentra ante una situación difícil en su casa o como ministro, ¿cómo usted la va a explicar? ¿Tendrá usted la capacidad de justificar a Dios? Es que Dios le ha llamado a usted a justificarlo. ¿Podrá usted verdaderamente comprender el plan de Dios para la humanidad y cómo usted como pieza entra en ese plan? A veces nosotros hemos vivido nuestra vida en el cristianismo como una gran pieza de rompecabezas, donde nosotros estamos tratando de encajar en un gran rompecabezas para nosotros sentirnos bien, para nosotros pensar o sentir que somos útiles, que Dios no nos ha olvidado,
que no simplemente estamos aquí pasando algunos más problemas que otros, porque tal vez muchos de nosotros estamos cómodos en nuestras casas, gracias a Dios no estamos enfermos, no tenemos ningún padecimiento, ninguna situación física, ningún reto económico, tal vez estamos muy bien. Pero ¿qué le podríamos decir a un cristiano que ha tenido una pérdida grande, o a un cristiano que está esperando ser sanado, o que nació con un reto, ¿no? Una situación física, que ha vivido toda su vida en el cristianismo así? ¿Cómo le puedo explicar yo? ¿Cómo le puede explicar usted? ¿O cómo nos podemos explicar el orden divino de Dios ante un mundo que todos los días cae y cada vez cae más bajo? ¿Cómo podemos predicar una palabra sana sin ignorar lo que está aconteciendo en nuestra casa y en nuestros alrededores? Simplemente lo podemos hacer si nosotros recibimos sanidad interior, ahora como la recibió aquella mujer, de que le voy a hablar al terminar, la mujer samaritana. Entonces, en Amós 7, del 7 al 8, esa sí la voy a leer. Si me salgo de cámara, no importa, lo importante es que me escuche, que esta Biblia es bien grande. Amós 7, la profecía que le da Dios al profeta Amós, uno de los profetas menores, pero contemporáneo de Jeremías e Isaías, y le dice: me enseñó así, aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Ellos se habían apartado de Dios, el pueblo estaba rebelde y el Padre ya había decretado juicio. Y lo que parece sorprendente, ¿no? El Señor está hablando ¿de qué? De albañil. ¿Cuántos son albañiles que me están escuchando? El Señor comienza a hablar de construir, comienza a hablar de que hay una pared que necesita ser alineada, porque por esto Él habla de una plomada, que la visión del profeta es que él ve una plomada de albañil, es decir, él ve el cordón, el hilo que baja con la pesa, que se utilizaba, ahora se utilizan otras cosas, pero también de seguro esa también, se utilizaba para medir la pared, para asegurarse el albañil de cuando se levantaba la pared estaba derecha. ¿Para qué? Porque si la pared no está derecha, otras cosas no pueden entrar en orden, tiene que estar derecha para tú poder edificar sobre eso. Pero el Padre se refería, claro, al corazón de Israel. No se refería a un templo físico, se refería a algo que era espiritual, a algo que no se veía. Y dice: no voy a tolerar el pecado más. Y cuando llega el tiempo justo, preciso, aparece nuestro Señor Jesucristo desde los cielos. Y el Señor Jesucristo vino a traer salvación, vino a traer un mensaje de liberación, vino a traer el reino de Dios y su justicia. Él vino a anunciar y a traerlo cuando murió en la cruz del Calvario. Todo esto se cumplió. Cuando resucitó, el estatus, el lugar de Jesús cambió. Jesús llegó como el profeta, como el Mesías esperado, anunciado por los profetas. Pero una vez Él muere en la cruz del Calvario, y una vez ahí Él se cumple todo lo del Antiguo Testamento en Él, toda la profecía hablada de Él. Pero una vez Él resucita, Él se posiciona en otro lugar. Ahora Jesús, el Rey, el que podemos ver bien entrando a la tierra en el libro de Apocalipsis. En los evangelios vemos a Jesús, el que está trayendo el mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros. El que amarás a Dios con toda tu fuerza, cumplo toda la ley. No te apartes de los mandamientos de Dios, porque no podía invalidar ese pacto. Jesús no había muerto en la cruz todavía. Para que todo esto se cumpliera y el velo se rasgara, Jesús tenía que morir en la cruz y resucitar, porque si hubiera muerto y se hubiera quedado bajo la tierra, nunca se hubiera completado, nunca se hubiera verdaderamente reconciliado el hombre con Dios. Eso nunca hubiera existido.
Pero al Jesús morir en la cruz, resucitar, en la cruz cumplió su llamado, su propósito en la tierra, y al resucitar, it is done. Fue terminado, fue completado. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre y es un abogado que intercede por nosotros. Hay una escritura nada más en el libro que yo escribí en el cuaderno, y es la que está en Hebreos 4, que dice: acercaos pues ante el trono de la gracia para que halléis el oportuno socorro, ¿verdad? Y una de las herramientas más fuertes que tú tienes para vencer lo que el enemigo está usando para vencerte es que te acerques a Dios. Que te acerques a Dios ante el trono de la gracia, porque es Jesucristo mismo el que va a abogar por ti delante del Padre para que no haya juicio sobre tu casa, sino que la gracia y el favor de Dios se manifiesten y sobre tu casa, sobre tu corazón, caiga liberación. Por eso el Señor dijo: si tú levantas tu casa, no es la casa física, ni es el ministerio. El Señor está hablando de tu corazón, de tu alma. El cuerpo tiene mente, tiene alma, que son emociones, que es el corazón, lo que se usa muchas veces en la escritura cuando se refiere al corazón, se refiere al alma, a los sentimientos del hombre, y tiene el espíritu que ha sido depositado en nosotros. El cuerpo perece y el espíritu es levantado para la gloria del Padre, ¿no? Y regresa. Entonces, yo tengo que volver a casa. Por eso yo dibujé el primer dibujo, o el primer lugar a donde yo lo tengo que llevar a usted es a su casa. Cuando yo voy a recibir sanidad interior, yo tengo que regresar a mi casa, a mis raíces. ¿Quién soy yo? De dónde vengo, hacia dónde voy, qué es importante para mí, qué tiene valor para mí. Eso yo lo aprendí en mi hogar, en mi casa, en mi tierra, con mi cultura, con mi gente, las personas a mi alrededor, los que estaban cerca de mí, la familia inmediata, los hermanos, los abuelos, cualquier persona que estaba cerca, el gobierno, los maestros. Todo esto está encerrado dentro de mí y yo necesito renovar. Por eso le di la escritura, le mencioné la escritura que está en Éxodos. Cuando Moisés fue enviado, ya tengo que terminar, ya pasé 32 minutos. Cuando Moisés fue enviado, que Dios se le apareció la zarza, y después él dice: ¿qué le voy a decir yo a esta gente? ¿Qué le voy a decir yo a ellos? ¿Quién me envió? Y Dios le dijo: dile que yo soy el que soy. No hay nadie más fuera de mí. Y nosotros tenemos que volver a nuestro hogar, a nuestra casa, para saber quién yo soy. ¿Quién soy yo? Pero volver a tu casa para saber quién eres tú hoy. Pero yo quiero recordarte que no solo hoy, tienes que recordar quién fuiste ayer. Pero no ayer cuando saliste del vientre de tu madre, sino quién verdaderamente eres tú. Y en esto hay mucha escritura, muchas palabras. Quiero ir cerrando ya. En esto recuerda a la mujer samaritana. Esa reflexión está en el cuaderno. Jesús llevó a la mujer samaritana a su casa. Mientras estuvieron en el pozo, hablaron de teología. Jesús la ayudó a entender que la teología de los samaritanos estaba equivocada. Y le hizo un argumento teológico. Pero cuando Jesús vio que el corazón de esta mujer estaba abierto para aprender más, para recibir más, culturalmente hablando, Jesús tenía que no invitar a esta mujer, sino también invitar a los de su casa. Y por tanto le dijo: tráeme a tu esposo para que juntos hablemos de esto. Porque Jesús tenía que llegar a la intimidad de la vida de esta mujer. Y ese método de Jesús todavía está vigente. Cuando una de las cosas más impactantes que yo he visto en este ministerio de sanidad y liberación es la palabra de ciencia, de discernimiento. Ahí, y la profecía sí, pero la profecía es futura. Es tu destino.
Pero Dios primero tiene que darte ciencia, tiene que darte revelación de quién tú eres, y el ministro tiene que discernir en el espíritu lo que tiene de frente, a qué se está enfrentando. Y Jesús tenía que establecer una palabra en la vida de esta mujer, que el enemigo no podía venir después a robársela, a quitarla, a llevársela, a causa de las crisis emocionales de ella. Y por eso Jesús le dice, quiero compartir contigo más, y esto es serio, esto no es cualquier cosa, así que manda a buscar a tu familia inmediata, llámame a tu marido, tráeme a tu esposo. Y entonces la mujer se ve en un lugar de, bueno, es que no tengo esposo. Porque usted como predicador tiene que tener cuidado que usted no le dé en la entonación a la escritura que no es por lo cual fuera escrita, y no le añada un tono a la escritura ni a las palabras de Jesús que no es la que Jesús ha impartido. Es como si a usted le fueran a vender, antes se hacía eso mucho, se vendían aspiradoras, casa por casa, y se vendían colchas. Se vendían las colchas. A Puerto Rico llegaba el árabe, vendía la colcha, y después a fiat también, o sea, a crédito. Después iba a cobrársela a mi mamá. O la aspiradora. Yo recuerdo que un buen vendedor de aspiradora, y hoy también, un buen vendedor, si sabe que tú no eres la que puede tomar la decisión, dice qué día está su esposo en su casa. O si usted vive con los hijos y sabe que el hijo es el que la mantiene, o al revés, ¿a qué hora es que viene el que de verdad puede firmar el contrato? Yo vengo a esa hora. Pues así mismo era. Y en los tiempos de antes, mucho más culturalmente hablando, usted no podía entablar una relación con una mujer ni una conversación para vender o presentar algo si no era que estaba el familiar que la representaba. Y más en ese tiempo que los hombres eran los que representaban a las mujeres en todos los asuntos. Los hombres de familia. Si no estaba el hombre de familia, ella no podía salir, ella no podía estar. Esto era por protección. Entonces, culturalmente no hablando. Y Jesús le dice, y ella se vio como, no podrás decirme nada porque yo no tengo esposo. No tengo, como quien dice, lo que vas a soltar, suéltalo ahora. Aquí no hay más nadie que buscar. Eso es entre tú y yo. Y Jesús se revela a ella como profeta. Es decir, y como hijo de Dios. Y le dice, yo lo sé. Como el Mesías, el esperado. Y ahí comienza esta mujer a tener una transformación y se convierte en la primera mujer evangelista. No la primera mujer, la primera persona evangelista que está registrado en la escritura. No tiene que ver con el sexo. Entonces, Jesús lleva a esta mujer a su lugar de sanidad y de liberación, para que ella entendiera que Dios conocía todas las cosas. Y en sanidad y liberación tiene que haber palabra de ciencia, de sabiduría, y tiene que haber discernimiento, tiene que haber revelación de la condición, de la actitud de esa persona. Yo he tenido, mire, para los que me están conociendo, a mí no se me acerca todo el mundo. Ay, el que viene no se queda mucho tiempo, se tiene que ir. Porque no hay nada oculto bajo este sol. Y el Señor revela todas las cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano se mueve en dos, en la naturaleza del ser humano, vamos a decir la carne, la naturaleza del ser humano se mueve en dos dimensiones. Está en la rebelión y en el rechazo. El rechazo es el dolor, todo lo que produce dolor. Y la rebelión es todo lo que produce placer. Y esta carne se mueve en ambos. Por eso en una de las escrituras que les di, usted va a encontrar luego que le dice el Señor a Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero que Él escudriña la mente y el corazón del hombre. Y el Proverbio 4:23 dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Porque Dios sabe que en la carne nosotros nos movemos en esas dos dimensiones. El espíritu dice la escritura que está ¿qué? Dispuesto. Pero la carne eres débil, por tanto velad.
¿Verdad que sí? El espíritu está dispuesto porque el espíritu le pertenece a Dios. Y el espíritu dentro de usted gritaba: Padre, mi Dios creador, mi Señor, mi protector. Cuánto te amo, cuánto te necesito. Ese espíritu dentro de usted está completamente gimiendo por el Padre. Pero la carne, que es el dolor y la rebelión, el rechazo, el placer, se impone sobre usted. Por eso es que cuando su espíritu está dispuesto a hacer un día de 24 horas de ayuno, el placer lo lleva a comer, lo lleva a tomar algo, lo lleva a romper ese deseo del espíritu de acercarse a Dios en lo que es un ayuno y la oración. Usted está deseoso de hacerlo, está dispuesto, ¿no? Pero la carne se opone. Y esto es una realidad. Ahora, yo le voy a terminar con este plan al revés. Yo no he escrito esto todavía, esto no lo he publicado, porque es demasiado lo que Dios nos está dando. Bueno, lo que yo represento al centro apostólico. No me gusta hablar en singular, porque yo tengo un personal que me apoya ministerialmente, en todo el sentido de la palabra, financieramente, y es un personal excelente, escogido por Dios. No solo la familia, pero tengo otros ministros, porque el centro apostólico no solo da sanidad y liberación, sino que en verdad nosotros proveemos educación cristiana y entregamos licencias, credenciales ministeriales a personas que ya están trabajando en el ministerio, pero no tienen ninguna cobertura, vamos a decir, no espiritual, porque las coberturas espirituales, eso le pertenece a Dios, pero que a nivel de gobierno usted no tiene las credenciales necesarias para a veces ejercer cierto tipo de servicio en la comunidad, que si no tiene esas credenciales usted podría llegar a buscarse un problema con el gobierno. Entonces, no solo en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos tenemos ministros, personas que se han conectado con nosotros y han entrado en el centro apostólico. Y bueno, y ha sido de gran bendición mutua. He conocido personas que nunca pensé, y de la misma manera aquí en Estados Unidos Dios le ha dado un crecimiento muy grande en casi 4 años que vamos a cumplir al centro apostólico. Tenemos más de 37 ministros operando sus ministerios independientes. No están conectados con nosotros, sino solo a través de la cobertura de las credenciales ministeriales. Bueno, eso está para usted también, una invitación para usted. Nos puede buscar, antes de terminar, en la página, la escribí por aquí porque siempre lo digo equivocadamente. Usted puede buscar la página, aquí está. Bueno, primero que me puede enviar un mensaje por el WhatsApp si le interesa el programa. Si usted vive fuera de Estados Unidos, no se le cobra nada. Solo los que viven aquí, nosotros cobramos un fee de $50 para poder seguir sosteniendo todo lo que tiene que ver con la administración, los documentos, las credenciales, los certificados, etc. Bueno, entonces usted puede buscar en la página website primero para que pueda leer Centro Apostólico de FL.com. Ese es el website. Lo puede buscar en Google, en búsqueda. Usted escribe así: Centro Apostólico DFL, que quiere decir Florida.com. Y él me puede escribir también a través de esa página. Usted puede enviarme un correo electrónico. Pero el correo electrónico es Centro Apostólico de FL también @gmail.com. Pongo todo el mismo nombre para que sea fácil. En las redes yo predico todo, es un ministerio público, todo está en YouTube y está en la aplicación Anchor, los podcasts donde usted puede recibir instrucción. Todo está ahí escrito, está todo muy fácil para todo el mundo porque la idea es que la palabra salga. Bueno, entonces, al final, yo quiero que usted sepa que la carne, las pruebas, las tribulaciones, algunas personas las sufren. Y en ese dolor que sufren se manifiestan
diferentes, vamos a decir bloques, diferentes piedras que se comienzan a levantar dentro de usted, que tienen que ver con la ansiedad, la depresión, la tristeza, una serie de actitudes que usted adopta para tratar de bregar con esa pieza grande que usted tiene, que está tratando de encajarla en el rompecabezas grande de la tierra, que usted piensa que es el plan de Dios. Hay otras personas, y aquí usted puede hacer un asesoramiento suyo y de tal vez de algún familiar que esté padeciendo. Hay otras personas que las experiencias de la vida, como mencioné, la casa suya, de donde usted viene, todo lo que usted recogió ahí como una esponja, porque usted cuando es un niño es como una esponja. Hay personas que para poder vivir lo llevan al otro extremo, que son los extremos de los placeres. ¿Y qué me produce placer? Pues usted sabe, el dinero, las drogas, el sexo, la comida. Usted puede ver, tenga cuidado, no me quiero parar en los deditos de nadie. Esto es individual, agarre una buena libreta y comience a escribir lo que el Señor le dijo. Porque si presta atención y tiene cuidado, usted va a poder observar que usted usa el placer para cubrir el dolor que usted siente. Pero ¿de qué dolor estamos hablando? Por eso el cristiano no busca alegría, sino buscamos gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y al revés, en el área de rechazo, de cuando sentimos ese rechazo, que no nos sentimos aceptados o nunca fuimos aceptados, no es que se está volviendo loco, es que de verdad este espíritu anda en usted. Esa falta de esperanza, ese desespero, lo lleva a usted a sentir mucho dolor. Y en ese dolor usted puede llegar a cometer, atentar contra su propia vida. Si donde usted vive, su ministerio, usted ha visto, de hecho, nacionalmente una alta del suicidio, bien alta, hay una estadística, ¿no? Esto tiene que ver con dolor. Una persona que atenta contra su vida tiene que ver con raíces de rechazo. Ha vivido bajo la influencia de este espíritu por las experiencias de la vida y ya llega a un nivel donde si no siente un escape, si no escapa a los placeres, al gozo, si no sale afuera, si no disfruta algo, porque usted puede hacerlo de una manera positiva, si usted no aprende a manejar su ser interior, pues usted puede convertirlo en una catástrofe, ¿verdad? Mental, espiritual y emocional. Y entonces usar los placeres, algunas personas, el dolor es tan grande que profundizan en su placer y ese placer los puede llevar a atentar contra el prójimo, a eliminar al prójimo o todo aquello que sea un obstáculo para ellos. Y esto no les produce remordimiento, les produce placer. Y con esto ellos apagan el dolor que ellos están sintiendo. Pero es de izquierda a derecha. Y esto Dios lo sabe porque Dios lo creó a usted. Por esto Dios sabía lo que la mujer samaritana estaba experimentando, Jesús. Y Jesús le dijo a esta mujer, no, si yo lo sé. Yo sé que ese no es tu esposo. Y el que no tienes esposa, el que tiene no es tuyo. Y has tenido 5, ¿no? Jesús estaba tratando con las emociones de esta mujer y estaba dejándole no solo ver que él era el enviado, el Mesías, que ellos también estaban esperando, porque los samaritanos también estaban esperando al Mesías. Y Jesús tenía que traerle esa revelación. Su sanidad interior tiene que ver con confrontación. Tengo que confrontarte con tu problema. Pero para yo confrontarte con ese problema, Dios me tiene que revelar a mí como ministro cuál es tu problema. A veces las personas me escriben y yo no les contesto inmediatamente porque en el espíritu puedo ver que la persona está en una crisis, sea emocional, intelectual o espiritual. Y si Dios a mí no me revela, no me muestra de nada, vale que yo te hable y que yo te llame. Solo te puedo decir, estoy orando
por ti. Pero cuando Dios me da esa palabra que revela las intenciones de tu corazón, porque tu corazón te engaña, pero cuando Dios me da esa palabra que revela la intención de tu corazón, de tu pensamiento, entonces yo te puedo dar una palabra de sanidad interior y de liberación para que no lo vuelvas a hacer. Hay un libro que les quiero recomendar antes de irme. Si usted habla inglés, por favor, cómprelo, que lo va a ayudar. Este libro se llama Emotional Intelligence, inteligencia emocional. Aunque ese no sea este mismo, si usted puede comprar uno español, dice usted no habla inglés, busque un libro que se llama Inteligencia Emocional y lea un poco, aprenda de lo que es la inteligencia emocional de una persona, de la estabilidad que usted tiene que tener emocionalmente. Hay personas que han hecho mucho estudio del comportamiento del ser humano. Usted puede aprender de ahí y, claro, llevarlo y evaluarlo todo a través de la escritura. Cómprese un buen libro que tiene que ver con la personalidad. Este está en español y se llama Enriquezca su personalidad. Lo escribió un americano, Florence. Y este libro habla de los temperamentos. A veces la situación que usted tiene con usted o en su casa o en el ministerio simplemente tiene que ver con diferencias de temperamento. No es que la persona esté endemoniada, simplemente es que son temperamentos diferentes y tienen que aprender el uno del otro, especialmente en el matrimonio. Usted se casó con la persona opuesta a usted. Después que se casó, no pretenda cambiar a su marido o, ¿verdad?, a su esposa. Porque usted justamente se casó con esa persona porque le atraía lo opuesto a usted. Entonces ahora es cuestión de trabajar juntos, de amarnos. Ahí lo voy a dejar. Bueno, pues entonces, no sé si todavía el pastor Augusto está por ahí y él abre el micrófono de las personas por si alguien tiene algo que decir antes de yo terminar, comentar o alguna pregunta, por favor, siéntase libre de decirlo. Perfecto, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tremenda, poderosa palabra. Yo sé que el tema es extenso, o sea que queda abierto este espacio para usted cuando pueda, cuando le quede fácil completarlo, porque se lleva varios días, así que siéntase Sí. libertad. Usted me dice para cuando le queda fácil y continuamos con el tema que es bien importante. Bueno, yo los sábados estoy disponible por ahora. So, usted me deja saber si le interesa. No tengo nada el sábado que entra o el otro, antes de que llegue el otro ministro que usted tiene dando el curso. So, si quiere aprovechar, se pone de acuerdo, me deja saber y así yo separo. Claro que sí. ¿Ok? Y entonces, porque sí, y si hay algo específico porque es mucho, ¿verdad? Va por algo específico, pues nos vamos por esa línea y hablamos un poquito más de eso, ¿ok? Bueno, perfecto. Por ahora, entonces, cualquier inquietud que tenga, cualquier motivo de oración, pues aprovechemos la pastora Evelyn para que esté orando por esas necesidades y cualquier pregunta que tenga. Más tardecito usted me manda toda esta información bueno, ya lo anotamos para yo mandarlo al grupo, los que quieran saber más de su ministerio. Ahí está el website, entonces yo se lo voy